Hola a todos, soy Axel. Y hoy les traigo un video de un juego que es increíblemente genial. Un título que los gráficos me recuerdan a la Super Nintendo. A principios de marzo del 2017, Movirade Studio, una empresa pequeña, lanzaron un juego móvil posteriormente para consolas, creando un nuevo género de juegos entre estrategia y oleadas, y así fue como en ese año nació Dead Ahead Zombie Warfare, y este sería el comienzo de un gran juego con estilo pixel art. Y no solo han creado Dead Ahead Zombie Warfare, como su precuela, y también han desarrollado Space Expedition. El cometido del juego es proteger un autobús, pero por una buena causa, tras los acontecimientos del primer Dead Ahead, luego de andar en una moto matando todo a tu paso, ahora encarnas a unas unidades de profesiones. Y cómo olvidar la banda sonora que tiene, como por ejemplo, la canción de menú de inicio. Y la canción de combate. Evidentemente este es un juego que rompió con los estándares del género zombie porque nunca se había visto algo así, excepto por Plantas vs Zombies, pero este juego va más allá del concepto estrategia, porque el juego no se estanca con la dificultad y cada vez que vas avanzando el juego se va poniendo más imposible, cosa que otros han querido copiar pero sin éxito, como en el caso Zombie Defense, que carece de banda sonora y con los pobres efectos de sonidos, pero es entendible porque el juego está empezando, pero hablamos de Dead Ahead. Ya están haciendo réplicas de este juego, porque su fórmula es bastante original. Dead Ahead es un juego con un estilo visual incluso sonoro muy llamativo, específico, completamente intencionado, es una obra apocalíptica, sobre una ciudad ficticia que da un ambiente oscuro y sin esperanza. Los personajes están bien desarrollados, no me extenderé mucho en el tema porque quiero hacer un video dedicado solo a eso, pero cada personaje tiene su habilidad, desde un bombero inmune al fuego, hasta un tipo sin camisa en media infección zombie XD. Dead Ahead ofrece una experiencia diferente a los demás juegos de zombies, que con su característica ambientación y de lo más simple en la narrativa logra meterte en su mundo, lo cual mejora aún más al ver que es lo opuesto a muchos juegos de zombies que hay para Android, porque no es que tenga la historia más compleja de todas, porque sus cinemáticas te hacen saber la situación en la que se encuentran los protagonistas y cómo el virus ha dejado al mundo al borde de la extinción. Es fabuloso ver cómo las unidades se despliegan y cómo cada una tiene sus gestos y su forma de caminar tan únicas, porque el diseño de personajes es de los mejores que he visto. Los zombies son otro factor importante que debe tener un buen juego de zombies, porque entre más grande sea menos probabilidad hay de vencer un nivel, y eso nos lleva a que las unidades deben de subir de nivel cuando se requiera el momento. Y no llevarás las mismas unidades todo el tiempo, porque es probable que pierdas o porque tu equipo era muy caro, porque sí. Aquí se necesita un medidor de agua para que tu unidad cargue, y está muy implementado, no es ni tan lento ni tan rápido, y asimismo, contamos con un medidor de rabia, que entre más zombies mates el medidor subirá, y si tienes una horda hasta el cuello, el tipo del bus sacará su metralleta y matará a unos cuantos para que puedas respirar por el momento, y como dije antes, el juego te obliga a usar diferentes tipos de unidades para que el juego no sea monótono, y sea más interesante, y como todo buen juego tiene micropagos para ganar más fácilmente, pero si eres paciente y eres un buen estratega, tendrás posibilidades de ganar un nivel que no puedes pasar, porque hay muchas formas de perder, ya sea porque te jodan el bus, que un zombie mate a todas tus unidades, o no lograr romper la barrera y que salgan oleadas de witches sin cesar. Dead Ahead no solo cuenta con su modo historia, porque también cuenta con un modo competitivo para ver quién tiene mejores unidades. Pones a 4 de tus mejores unidades a luchar contra otras unidades de algún fulano, quien gane la ronda y ganará una medalla, y entre más tengas, más posibilidades tienes de pasar a la siguiente liga con oponentes más difíciles de vencer y mayor recompensa. El otro modo es la granja, que funciona como un modo infinito. Una desventaja que tiene el juego es que si voy de viaje a un lugar lejano no podré jugar sin conexión a internet, ni siquiera al modo historia, pero es un punto pequeño porque hay personas que quizás no le toman importancia a eso. Para subir de nivel a una unidad, se necesitan suministros y es entendible, y tiene lógica porque prácticamente le estás dando vitaminas,
3, el único problema es que los suministros de nivel 3 son muy escasos y como escuchaste hay 3 niveles de suministros y obviamente el nivel 3 es el mejor porque le proporciona más estadísticas a las unidades, y aunque nos cueste reconocerlo DDG es medio pay to win porque seamos sinceros el que paga con dinero de verdad es el que mejores cosas tiene, pero digo medio porque no obstante no necesitas pagar para disfrutar del título completo, y eso es muchos puntos a favor. Quizás te sacan de otra manera dinero porque te ponen anuncios pero recompensándote por eso y no forzándote a verlos, como otros juegos que te meten publicidad hasta por la nariz XD. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Hijos de puta! DDG es increíble por su atmósfera, por sus personajes, sus enemigos, incluso su historia que si bien es corta logra hacer su cometido de informar al jugador de lo que sucede alrededor de los protagonistas. Es un juego sin duda adictivo y si un día decides dejarlo, tienes la opción de guardarlo con tu cuenta de Google Play, que guardara tu progreso donde lo dejaste y volver a jugarlo donde lo dejaste. El juego puede ser interesante para alguien que busca un desafío y también entretenerse, y no creas que el juego es fácil porque créeme que habrán muchas veces donde verás la pantalla de defeat, más que todo en los retos de una localización porque tiene un nivel pesadilla que es la dificultad más alta que tiene una etapa. En fin, ahora la pregunta es, DDG Zombie Warfare es un increíble juego que deberías jugar. Obviamente que sí, ¿qué haces todavía aquí parado y anda a descargarlo XD? Bueno gente, espero que les haya gustado el video, y si te gustó dale like, y suscríbete si quieres tener más contenido así y no te olvides de mi Facebook aquí abajo en la descripción. Hasta otro video. Thank you.